Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Continuamos con nuestro estudio de escatología que estamos llevando en el libro profético del Apocalipsis. Y habíamos dicho ayer que hoy estudiaríamos la procedencia del anticristo venidero. Y para ello doy lectura en el Evangelio de Lucas, el capítulo 21, versículo 24. Dice así: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Para determinar el origen o descendencia de este ser venidero en la tribulación, el anticristo, un personaje que gobernará la tierra en absoluto, tomando del imperio romano revivido para entonces el poder político. Necesariamente tenemos que mirar y considerar la historia secular y a la vez comparar con las profecías bíblicas y ver cómo éstas se complementan y cumplen coincidiendo sorpresivamente. Precisamente, el profeta que más habló de los 4 imperios que gobernarían el mundo fue Daniel, el profeta mayor. Miremos entonces cómo Daniel nos muestra las coincidencias bíblicas seculares mediante sus profecías, para luego establecer la procedencia de la primera bestia de Apocalipsis 13, conocido bíblicamente por Juan como el anticristo y por el apóstol Pablo como el hombre de pecado, hijo de perdición y como el inicuo. Miremos entonces que Daniel profetizó los 4 imperios que han gobernado el mundo y afligido a Israel como nación. En Daniel capítulo 2, versículo 32, y Daniel capítulo 7, versículo 4. Ahí tenemos a los 4 imperios que han gobernado el mundo. Ahora miremos a cada uno de ellos. Daniel profetizó acerca del primer imperio venidero y de su primer rey. En Daniel 2:32 y capítulo 7, versículo 4, aquí se trata del primer imperio y de su primer rey, pero a la vez también Daniel nos muestra su caída. Y ese primer imperio fue Babilonia, su primer rey Nabucodonosor, y su caída está mencionada en Daniel 7:5 y profetizada muchos años antes que Daniel, Jeremías capítulo 11, versículo 25. El profeta llorón Jeremías había profetizado que Judá, la tribu del sur, sería llevada cautiva a Babilonia durante 70 años. Jeremías 11:25 así lo había profetizado. El segundo imperio que gobernó la tierra fue el imperio medo-persa, con Darío y Ciro como sus primeros reyes. Y eso podemos verlo en Daniel 7:5, Daniel 6:1, capítulo 10, versículo 1, y su caída en Daniel 7:6, Daniel 9, del 1 al 2, y Daniel 8, del 5 al 7. El tercer imperio que gobernó el mundo fue el imperio griego, con su primer rey Alejandro Magno, según Daniel 7:6, 8:7. Y su caída en Daniel 11, todo el capítulo, y Daniel capítulo 7, versículo 8. El cuarto y último imperio, Daniel también lo profetizó, y este imperio fue el romano. En Daniel 7:8, ahí está su origen. Y su primer rey fue Augusto, su primer César fue Augusto César, que gobernó el imperio del año 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Es decir,
mientras gobernó este César, fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y su caída del Imperio Romano fue el más terrible en cuanto a la persecución y asolación contra los judíos. Este imperio gobernó del año 165 a.C. y avanzó hasta el año 476 de nuestra era cristiana. Fue el imperio con más tiempo de gobierno, aproximadamente 640 años de mandato. Algo importante de este imperio romano, es que terminó en primera instancia su tiempo de gobierno en el año 476 después de Cristo, con la caída de Constantinopla. Recordemos que este gran imperio tuvo dos capitales para su mejor control de sus territorios. Tuvo a Roma, la capital primera de Occidente y de habla el idioma latín, y luego a Constantinopla, la capital de Oriente y que hablaba el griego. Quien cayó Constantinopla en el año 476, terminando así este imperio romano momentáneamente, pues a este imperio le resta un tiempo final de gobierno de 7 años, tiempo futuro, conocido como el tiempo de la tribulación y profetizado por Daniel 9:27 y por el mismo Señor Jesucristo en Lucas 21:24 y Mateo 24:15. Allí están las profecías acerca de los 7 años de gobierno que le toca todavía al Imperio Romano gobernar, que Daniel lo conoce como la semana 70 en su profecía. Así entonces el anticristo futuro gobernará el Imperio Romano a través del poder político y del falso profeta que gobernará el poder religioso. Ya habíamos establecido que el falso profeta necesariamente debe salir del pueblo de Israel, muy probablemente de la tribu de Judá. Y por simple lógica, pues para poder engañar a sus coterráneos, deberá ser una persona que conozca las costumbres, las tradiciones y más que nada las profecías sobre Israel acerca del pueblo de Dios. Por eso es que se establece que el falso profeta o segunda bestia deberá salir de tierra de Palestina. Con esta resumida historia, tanto bíblica como secular, ahora sí estamos en capacidad de conocer la procedencia del anticristo venidero. Miremos pues entonces, el imperio griego, que tuvo a Alejandro Magno como el más prominente gobernante, subió al trono cuando tenía 20 años y lideró el imperio 13 años, es decir, del año 336 al 323 después de Cristo. En esos 13 años, Alejandro gobernó el imperio griego y llevando para sí un vasto territorio en esos 13 años. A este ser, Alejandro Magno, se lo conoce por ser un hombre de gran estrategia militar y conquistador. Además, como el rey de 3 continentes, porque nació en Europa, Macedonia, murió en Asia, Babilonia, y fue sepultado en Alejandría, África del Norte, concretamente en lo que hoy es el país de Egipto, una ciudad tan importante y puerto de lo que hoy es ese territorio, ese país, Egipto. Esta gran ciudad fue fundada precisamente por Alejandro, de donde lleva su nombre en recuerdo a su fundador, Alejandría. Pero al morir Alejandro en el año 323 a.C., el imperio griego se dividió entre sus 4 generales. El primero fue Lisímaco, que cogió la parte norte del imperio griego. El segundo general fue Ptolomeo, que escogió la parte sur, de donde viene Cleopatra. El tercer imperio fue Casandro, que escogió la parte occidental,
Y el cuarto general fue Seleuco, que cogió la parte oriental. Y eso está en la profecía de Daniel, capítulo 8, del 8 al 12. De esta dinastía de los Seleucos o Seleucidas, como se los conoce, que tuvo a varios gobernantes, siendo Seleuco IV quien entró y sometió a Jerusalén para conquistarlos, cuando en Jerusalén y particularmente en el templo entró y no solo que hizo sacrilegio, robarse los utensilios de oro del templo, sino que también profanó el altar, el lugar santísimo. Allí en ese lugar sacrificó Antíoco IV un cerdo en ese lugar santísimo del templo, lo cual fue para los judíos una vergüenza, porque era profanación de su santuario. A este ser se lo conoce también como Antíoco Epífanes. Por tanto, el anticristo venidero hará igual contra Jerusalén y su templo en la tribulación. Y eso está profetizado en Daniel capítulo 11, versículo 31, y como indicaba anteriormente, Jesucristo mismo lo anunció en Mateo 24, 15, cuando dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los judíos deberán escapar, deberán huir. Esa es una profecía acerca de este ser que hará el anticristo, tal y cual lo hizo Antíoco IV o Epífanes en tiempos del imperio griego. Así que por esa razón es que podemos decir que el anticristo será de ascendencia siria, porque fue el lugar en la actualidad donde se asentaba el gobierno de Seleuco o de los seleucidas. Esa es la información que más se cree de que el anticristo saldrá de ese lugar. Quizás no que haya nacido en Siria, pero sí de ascendencia de ese lugar. Sus antepasados son de ese lugar. Es como lo que ocurre con este gran científico, Albert Einstein. Es alemán de nacimiento, pero sus ancestros, sus antepasados son judíos. Así ocurrirá entonces con el anticristo, de ascendencia siria. Muy bien, entonces allí tenemos determinado el origen de este ser que vendrá a gobernar en tiempos de la tribulación, llamado el anticristo. Algo importante es que ahora, con esta situación que estamos experimentando, hay una expresión a la que debemos tenerle mucho cuidado, mucha atención, y es que está circulando en el ambiente mundial la expresión: necesitamos un nuevo orden mundial. Con esto se está reviviendo lo que ese gran líder llamado Winston Churchill mencionó en la Segunda Guerra Mundial. Él dijo: necesitamos un líder que venga a cambiar la situación mundial, sea quien sea y venga donde venga. Así que hay que tener cuidado con esta expresión. Necesitamos un nuevo orden mundial. Daniel 7:25, y voy a dar lectura a este texto porque tiene relación con lo que le estoy mencionando. Miren lo que dice Daniel en su profecía, capítulo 7, versículo 25, refiriéndose al anticristo venidero. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, al pueblo de Israel. Y pensará, miren la expresión, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempos. ¿Qué significa estos términos? Hasta tiempo, medio tiempo y tiempo. Es una expresión aramea que significa 42 meses o 3 años y medio, que será el tiempo cuando el anticristo asolará a Israel como nación y a los creyentes en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Así que mucha atención entonces con esa frase: necesitamos un nuevo orden mundial. Con esta situación que estamos viviendo,
puede muy bien ser el inicio de algo que se aproxima, de algo que viene al mundo entero. ¿Será acaso que nos estamos preparando para recibir? Bueno, lo que se quede, porque la iglesia previamente será arrebatada. Pero para aquellos que se queden, sí tener ese cuidado. Este líder venidero se aproxima. Hermanos, gracias a Dios que podemos nosotros darle la honra y la gloria al Señor, de saber que Jesucristo viene por su iglesia en el arrebatamiento, y no pasaremos por este tiempo de angustia y de persecución y de sufrimientos conocido como la tribulación. Para ello deberemos mantenernos firmes en nuestras convicciones, en nuestra fe. A quienes estamos en el camino, afianzarnos aún más y compartir con otros sobre estas profecías bíblicas. Para aquellos que están apartados del camino, entrar a la reconciliación, volverse al redil. Y para aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo, tienen la oportunidad de hacerlo en este tiempo de la gracia que vivimos, porque viene un tiempo tan terrible que no hay palabra para describir lo que hará este ser llamado el Anticristo. Hermanos, que el Señor nos bendiga, y próximamente estaremos siguiendo con un estudio de la palabra de Dios.